Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar acá compartiendo este conversatorio. Quiero saludar a las compañeras de la Comisión de Género del proyecto, a las compañeras de diferentes organizaciones y sindicatos del país, de Argentina, no sé, no veo a todas, pero muchas gracias por estar con nosotros, a nuestras invitadas, a Julieta Ábalos de Industriol, a Lucía Pitaluga, a Soledad Giudice, a ver si pronuncio bien el apellido. Muchas gracias por estar con nosotras. Vamos a dar comienzo a esta actividad que decidimos llamar El futuro del trabajo y las mujeres, una actividad que se enmarca en el Mes Internacional de la Mujer, que como proyecto hemos hecho algunas actividades. Por allá a principios de marzo estuvimos realizando un conversatorio junto con Macarena Furtado de ONU Mujeres, también nos estuvo acompañando en ese momento Julieta. Tuvimos el agrado también de contar con nuestra compañera Daniela Durán, que también está conectada, y donde nuestra compañera también Tatiana Antúnez, como representante de nuestro equipo técnico, estuvo comentando los resultados preliminares de la encuesta de mujeres sobre violencia y brechas de género en el trabajo, especialmente en el sector industrial. Así que esta actividad se enmarca en este mes y pensamos también presentar los resultados finales de esta encuesta la primera semana después de turismo. Así que bueno, este es el marco en realidad de esta actividad. El proyecto de Industria Integrada busca instalar las capacidades de análisis y elaboración de propuestas de parte de los trabajadores, particularmente los trabajadores sindicalizados de la industria, ante los desafíos y los cambios que supone la irrupción de las nuevas tecnologías en los procesos productivos, ya que esto supone no solamente cambios en la manera de producir los bienes y servicios, sino también que impone desafíos a la organización y a la asociación sindical. En este sentido es que nos pareció importante poner en la génesis del proyecto una perspectiva de género, por eso es que se crea el capítulo Mujeres Integradas, transversalizando esta perspectiva a todos los productos del proyecto. Y es así que entendemos que las desigualdades de género son anteriores a la formación capitalista y que estos desafíos y estos impactos de las tecnologías atraviesan a las mujeres y complejiza aún más la situación. Es por esto que, bueno, estamos elaborando diferentes productos que, como digo, transversalizan a todo el proyecto. En particular, en esta actividad vamos a estar conversando entonces acerca de estos cambios en la organización sindical, en la organización del trabajo, en la forma de producir, y cómo afectan a las mujeres, y para ¿me escuchan? Está perfecto, porque me dice que mi conexión es inestable, les pido disculpas. Bueno, vamos a tener como primera expositora, un placer tenerte con nosotras, a Lucía Pitaluga. Ella es magíster en Desarrollo Económico, es docente e investigadora en la Universidad de la República, y nos va a estar introduciendo acerca de lo que son las revoluciones tecnológicas, lo que son los cambios tecnológicos a lo largo de la historia, los paradigmas tecnoeconómicos, y bueno, cuál es el papel de los actores. En este caso nos importan los sindicatos, pero en estos procesos de cambios y cómo esto afecta a las mujeres. Más tarde también vamos a tener a Soledad Giudice. Ella nos va a estar comentando acerca de un trabajo que elaboraron para la FES, ella también es economista, trabaja para EU, sobre los cambios en el sector financiero, ¿no? La automatización del empleo, los recursos de poder que tiene el sindicato, todo atravesado por una perspectiva de género. Nos va a estar comentando acerca de las motivaciones y de los principales resultados de este trabajo. Y más tarde vamos a estar conversando con Julieta Ábalos como representante de Industriol y su perspectiva desde la organización. Así que, si les parece, vamos a más o menos conversar cerca de 20, 30 minutos cada una de las expositoras, y comenzamos con Lucía. Así que, si les parece, damos comienzo a las exposiciones. Bien, muchas gracias, Paula, y esperen que voy a ver si puedo compartir. Están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo? ¿Me escuchan y están viendo? Sí, se ve. Te vemos y te escuchamos perfecto. Bárbaro.
Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este conversatorio sobre el futuro del trabajo y las mujeres. Realmente me parece súper importante, y van a ver por qué, que digamos, que estas movidas se hagan y se empiece a generar una visión y una acción desde el sindicalismo feminista, ¿no? Y yo voy a hacer una introducción más bien para el trabajo que va a presentar Soledad Giudice, que ella, digamos, va a presentar una parte de un trabajo conjunto que hicimos con AEBU, la Universidad de la República con AEBU, y lo hicimos para el FES. Es un trabajo justamente que indaga sobre el papel de los sindicatos en el futuro del trabajo, y Soledad trabajó justamente en esto de cuál es el papel del sindicalismo en el futuro del trabajo y las mujeres. O sea que creo que es bastante apropiado para esta presentación. Pero entonces yo lo que les voy a hacer es una introducción a lo que va a presentar Soledad. Y en primer lugar les quería mostrar esta foto. Es una foto muy famosa, seguramente ya la han visto, que es Hombres durante el almuerzo. Es una foto de 1932 durante la construcción del Rockefeller Center en Nueva York, ¿no? Y hoy, en 2019, sale esta foto, ¿no? El futuro del trabajo es esta misma foto, hombres, pero que ahora algunos son robots, ¿no? Y acá, ¿y por qué es tan significativo esto y para este tema que estamos hablando en este conservatorio? Porque en 1932 quizás era bastante lógico que un obrero de la construcción fuera solo hombre, y que las mujeres estuvieran como amas de casa en sus casas en ese momento. Pero hoy, ¿no era la oportunidad de poner al menos una mujer robot? ¿No? Esto señala que hasta acá estamos, hasta en estos imaginarios, en el mundo del trabajo, la mujer, por más que está presente, está ausente. Ay, esperen. Y entonces, cuando hablamos del futuro del trabajo, como bien dijo Paula, es interesante, o por lo menos yo tengo esa visión, de que esto futuro del trabajo, esto que estamos hablando de la revolución digital, ponerlo en una perspectiva histórica, ¿no? Y entonces acá ven que esto es una especie de periodización de la historia, desde la primera revolución industrial en 1770, 1830, hasta esto que llamamos hoy la quinta revolución industrial, que es esta revolución digital, esta economía digital, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante poner esta revolución digital dentro de un contexto histórico? Porque las anteriores revoluciones tecnológicas nos dan seguramente algunas pistas de por dónde, cómo fueron evolucionando, cómo se fue construyendo. Las mujeres y el trabajo. Ahí, capaz que alguien me hizo alguna pregunta, perdón. No. Bien, entonces en esta periodización histórica, como les decía, es importante tomar desde la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ver que hay a lo largo, digamos, dentro de un periodo de 50, 60 años, hay una cosa que se llama revolución tecnológica industrial, que algunos patrones se repiten. No el contenido, sino de cómo se van sucediendo. Por lo general, y muchos enfoques ponen a la figura empresarial, como Schumpeter, que es un economista bastante famoso, que nosotros los economistas utilizamos mucho, como la figura empresarial, el empresario, la empresaria, como el desencadenante de estos ciclos largos. O sea, ¿quién genera quién genera los cambios para que eso impacte a nivel macroeconómico y se generen estos ciclos largos que se repiten a lo largo de los 50, 60 años? Hay un enfoque, digamos, bastante predominante en economía, que la figura empresarial es el empresario, la empresaria, que tiene ese papel de empuje, ¿no? De empuje. Pero
Sin embargo, y este es el caso de Eric Hobsbawm, que, que era un historiador muy conocido, Eric Hobsbawm se mete en entender en estas revoluciones tecnológicas, y precisamente en la primera y segunda revolución industrial, se mete a ver cuál es el rol de otros actores, además de los empresarios y las empresarias. ¿Qué papel tuvieron en este desencadenante de estos ciclos económicos y sociales, ¿no? Y entonces lo que muy interesantemente señala Hobsbawm es que los empleadores, los empresarios, y sus organizaciones estuvieron en la posición más fuerte para moldear las nuevas trayectorias de la tecnología y los regímenes. Y los sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora tuvieron un papel más de respuesta a los cambios tecnológicos y organizacionales, más que iniciadores o controladores de su conformación. Fíjense qué importante que es esto, porque esto es para no aceptar que los hechos son una realidad incambiable. Por eso que es muy interesante el enfoque de Hobsbawm, que se pone a decir, digamos, ¿quién moldea estas revoluciones tecnológicas? ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Y por qué no en el futuro, y ahora me estoy poniendo en el futuro, pensar que hay otra manera de moldear estos ciclos largos, sin ser obviamente ingenua? Otro elemento fundamental de las revoluciones tecnológicas e industriales es que nosotros en América Latina pertenecemos a la periferia. Y hasta ahora, todas esas revoluciones industriales que yo les mostré se desencadenaron en los países del centro y se expandieron hacia la periferia, pasando por la semiperiferia. Nosotros somos en América Latina de la periferia. Quiere decir que nosotros estamos recibiendo un determinado modelo económico y social y formas de trabajar que funcionan en determinados países. Y hemos tenido muchas veces muy poca capacidad de adaptación a nuestras realidades, porque el cambio tecnológico es, por encima de todo, tiene una impronta social. El cambio tecnológico no es algo, la tecnología no es solamente los dispositivos materiales. La tecnología refleja cómo funcionan las sociedades. Y entonces es muy importante ver cómo las diferentes revoluciones tecnológicas se fueron transfiriendo hacia los países de la periferia. Y entonces cuando hablamos de revolución digital, estamos pensando en esa periodización histórica y estamos también pensando en que hubo y hay diferentes actores que van moldeando y que pueden actuar sobre cómo se conforman esas revoluciones tecnológicas. Entonces vale la pena, y la historia nos lo muestra, vale la pena preguntarse, ¿qué papel tuvieron los actores en la sociedad? ¿Quién moldeó el cambio tecnológico? ¿El Estado, las empresas, los sindicatos, otras organizaciones de la sociedad civil? Cuando hablamos de revolución digital, hay que acordarse que estamos hablando de que es una revolución digital que está, digamos, a caballo con la próxima revolución industrial y tecnológica, que es lo que se llama la bioeconomía, la economía verde, todo lo que tiene que ver con temas ambientales. Entonces, esta revolución digital que tuvo su fase de maduración y difusión ya, y que está en un redespliegue hoy en día, basado en la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Perdón que interrumpa, porque capaz que hay alguien que tiene el audio abierto. Capaz que Carmen Cáceres, mira. Carmen y usuario de Zoom. Perdone, no, lo que pasa, claro, porque se entremezcla. Ojo que esto es un conversatorio, también me encantaría que me interrumpieran, pero capaz que no con ruidos de la casa y eso, como Carmen capaz que apaga el audio. Pero digo, no tengo ningún problema, la verdad que incluso me interesaría pila que me interrumpieran.
Bien, entonces, como les decía, esta revolución tecnológica, no hay que olvidarse que primero está en un redespliegue, quiere decir que ya se difundieron las TIC, ya se difundieron internet, internet en las casas, internet en las escuelas, ya hubo una difusión muy importante de esa revolución digital, pero ahora está redesplegando, basando en esto que conocemos bien, que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, en este redespliegue, se está, digamos, se está conectando con la próxima revolución tecnológica y productiva, que es digamos, estas sociedades que parecería que se están conformando, y además con el COVID-19 con mucho más aceleración, que es esto, digamos, del antropoceno, ¿no? Les recomiendo que lean el informe de desarrollo humano del 2020, que es un informe absolutamente diferente a los informes anteriores. Como ustedes saben, los informes de desarrollo humano se han sacado cada año, y este es un informe centrado en el antropoceno, ¿no? Centrado en cómo el capitalismo que hemos llevado adelante a través de estas diferentes revoluciones tecnológicas, industriales, ha impactado y ha destruido la biosfera, y cómo esta pandemia que estamos viviendo es producto de esa relación con la naturaleza. Es realmente interesante y cambia totalmente el panorama del desarrollo humano tal cual lo venía pensando Naciones Unidas. Entonces, pensemos ahora cuáles son las características de esta revolución digital. En primer lugar, estos dispositivos, ¿no? Están cada vez con un precio descendiente. Primer característica de una revolución tecnológica es que el factor clave tenga un precio en descenso. Hay una oferta ilimitada, una capacidad de procesar, almacenar y transmitir ilimitada, ¿no? Esta es la velocidad de transmisión de información. Y además una ubicuidad. Las tecnologías de la información y comunicaciones, las TIC, están en todos lados, ¿no? Y en esto me gusta siempre presentar estas tres diapos, que es esto de la ubicuidad, está en todos lados. Primer punto, fundamental. ¿Quién es dueño de los robots? Esta inteligencia artificial, ¿quién es dueño? ¿Cómo se reorganizan esta característica muy importante, que son las economías de escala? O sea, antes, en las revoluciones anteriores, había que producir mucho para ser competitivo. Ahora esto cambia. Y después, y esta es una película que también se las recomiendo, de Spike Jonze, que es Joaquín Phoenix, el actor, se enamora de una computadora. Y entonces todo lo que sucede, pero se enamora, hasta tiene sexo con ella. Entonces está metiéndose hasta en eso, ¿no? Es un mundo futurista, pero bastante nosotros ya lo entendemos, ¿no? En el 2013, cuando salió, yo no la vi en el 2013, la vi recién el año pasado, mucha gente que la vio en el 2013 parecía ciencia ficción. Hoy ya no parece ciencia ficción. No tener sexo con la computadora, ¿no? Pero tienen que verlo para ver el sexo que tienen. Bien, entonces acá es donde se va a meter bastante Soledad. Yo solamente quiero introducir, pero ¿cómo medir el impacto de la revolución digital sobre el trabajo, ¿no? Y este es un indicador que yo soy muy crítica, pero que todo el mundo usa, que es el indicador de la Universidad de Oxford, que es el riesgo de automatización. Yo soy crítica no por la rigurosidad con que fue creado, sino soy crítica en la réplica, en aplicarlo a cualquier país así como así, porque esto está hecho primero con un ejercicio prospectivo, donde opinaron informáticos, o sea, opinaron académicos de la informática, de la computación, o sea que faltó todo otro espectro de especialidades para opinar sobre cómo iba a evolucionar la tecnología sobre las diferentes ocupaciones, y además fue hecho con una base de datos
del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Entonces tiene también el sesgo de una economía determinada. Pero todo el mundo lo aplica y hay que tener cuidado en su aplicación. Nosotros lo aplicamos también, pero teniendo esos cuidados. Y lo que sucede con esto, que es bastante interesante la metodología, sobre todo esto de las tareas, que divide las tareas en rutinarias y no rutinarias. ¿No? Este es otro enfoque, perdón, no es el mismo que la Universidad de Oxford, este es otro enfoque de otros economistas, de Autor, no importa tanto el nombre, sino ver que en el riesgo de automatización había mucho énfasis en la ocupación, acá hay un énfasis importante en las tareas. Yo soy economista y tengo un montón de tareas. Algunas tareas son rutinarias y otras son no rutinarias. Algunas de estas tareas no rutinarias son muy de análisis, otras tareas no rutinarias son manuales. Entonces, dependiendo si las tareas son rutinarias, no rutinarias, analíticas o manuales, vos podés automatizar una parte, pero no todo, ¿no? Entonces, capaz que es muy difícil que un robot o un algoritmo sustituya esto que estoy haciendo ahora, que es poniendo en palabras a través de un Zoom lo que yo pienso, ¿no? Eso es una tarea no rutinaria analítica. Difícilmente, ¿no? Acá pusimos un diagnóstico médico, o sea, difícilmente eso lo pueda ser sustituido por las tecnologías de la información y comunicaciones. Pero una tarea rutinaria, manual, por ejemplo, ensamblado de partes de un automóvil, o en mi profesión, yo tengo tareas rutinarias manuales, que es, por ejemplo, borrar los ceros de una base de datos, ¿no? Los que trabajan en base de datos saben eso. Eso es rutinario manual, eso lo puede hacer un algoritmo perfectamente. Entonces, como ven, en profesiones con mucha calificación, como es un economista, hay tareas que se pueden automatizar, y también en otras tareas con poca calificación, pero que necesitan, por ejemplo, el cuidado personal, ¿no? El cuidado personal cuando es difícilmente, o por lo menos en nuestra cultura actual, difícilmente el cuidado personal se pueda automatizar, ¿no? Entonces el enfoque, y Soledad les va a contar esto en el caso del sector financiero en Uruguay. Porque tampoco hay que pensar que la automatización es siempre mala, ¿no? Este caso del sector lácteo, el sector lácteo en Uruguay es un sector muy importante, ¿no? Y estamos viviendo en este momento lo que se llaman tambos automáticos, quiere decir, tambos automatizados, perdón. Quiere decir que antes el trabajo físico, que es muy, muy engorroso, y además los tamberos no están logrando que los jóvenes, porque hay que levantarse a cualquier hora de la noche, es un trabajo muy pesado, los tamberos, por lo menos en Uruguay, no están logrando que sus hijos e hijas quieran quedarse en el tambo, ¿no? Y hoy lo que está sucediendo, que es bastante interesante, es la automatización de algunos tambos. Están todavía en etapa de experimentación, y hoy, antes el tambero que tenía un trabajo físico, hoy se dedica al gerenciamiento, ¿no? Y esto obviamente atrae mucho más jóvenes a este tipo de tareas. Esto es un ejemplo de un tambo en Uruguay de ordeñe voluntario, muy interesante, porque son las propias vacas las que eligen cuándo se van a alimentar, a través de unos sensores. Además hay todo un tema de bienestar animal muy, muy interesante. Y acá, bueno, esas son gráficas que después sí pueden ver la PPT, es cuánto tiempo, la carga horaria cuando es un tambo automatizado, y cuáles son digamos, cuál es la carga cuando se automatiza, ¿no? Y cómo las actividades de frente a la computadora, de gestionar los diferentes flujos, pasa a ser mucho más importante que el trabajo mismo de ordeñar. Y bueno, y acá estoy terminando ya. ¿Cuáles son, qué políticas y acciones frente al impacto sobre el empleo de la tecnología? Y acá es muy importante, y ya algunos sindicatos se están metiendo en el tema de los algoritmos,
¿no? Meterse digamos, a también tener palabras sobre cómo están constituidos cómo están conformados los algoritmos, ¿no? Eso es realmente un paso bastante importante cuando los sindicatos como AEBU, como les va a contar Soledad, se dan cuenta que tiene que haber una estrategia específica para la automatización del trabajo. Y entonces, bueno, acá ya estoy terminando. Hay riesgos en los países, ser meramente usuarios de soluciones desarrolladas en el extranjero, ¿no? Ser, digamos, no tener poder de decisión sobre esas, sobre esas herramientas, y la difusión de tecnologías puede tener un efecto sobre el aumento de las desigualdades sociales y territoriales, ¿no? Y entonces la ventaja competitiva está basada en el acceso a los datos, y menos en el acceso a los algoritmos. Esto es lo que dice un trabajo de unos especialistas alemanes, digamos, que es importante, ¿no? Digamos, cuando damos los datos, es importante saber, y eso es como ciudadanos y ciudadanas, es importante saber que hay una ventaja competitiva muy importante en ese acceso a los datos. Y entonces ahora ya para terminar, este proyecto que hicimos conjuntamente la Universidad de la República con AEBU, para la Friedrich Ebert Stiftung, es un proyecto, es un caso práctico de cuál es la estrategia de la Asociación de Bancarios del Uruguay, y Soledad les va a contar algunos resultados relacionados a las relaciones de género. Yo dejo por acá y dejo de compartir. Arranco nomás, ¿sí? Buenos días, ¿cómo andan? A ver, voy a compartir pantalla. Desde el principio. Ahí. Bueno, les cuento, yo soy parte de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que junto con Aníbal y Natalia trabajamos en distintos temas asesorando al sindicato. Este trabajo, como bien contó Lucía, impulsado por FESUR, es también como parte de una línea de investigación que tenemos en el sindicato, que venimos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas. Contarles que este primer trabajo en realidad cuenta como con una perspectiva histórica, donde por un lado se abordan los impactos del cambio tecnológico en el sector, y una primera aproximación de las transformaciones detectadas en las ocupaciones y tareas, y por el otro se intenta ilustrar como las principales estrategias que el sindicato fue desarrollando desde la década del 90 para enfrentar la introducción de tecnología en el sector, y los recursos de poder con los que cuenta AEBU para abordar este fenómeno. Además de este trabajo, en realidad estamos trabajando en un diagnóstico más detallado del impacto en los diferentes sectores del sistema financiero, y intentando recoger también el impacto que tuvo la irrupción de la pandemia en estos procesos, para después, en una etapa final, tenemos una propuesta de talleres prospectivos, que lo que buscamos es que nos dé como herramientas o posible guía de acciones para poder ir desarrollando en el sindicato. Antes de contarles sobre los primeros resultados de este trabajo, me gustaría primero abordar una de las preguntas que me planteó la organización del evento, que refiere a la importancia de contar con una perspectiva de género, un enfoque de género, que de forma transversal aborde estas investigaciones y los trabajos en general. A veces suponemos a priori que algunos fenómenos atraviesan a las personas de igual forma, pasando por alto elementos estructurales, como en este caso es las múltiples desigualdades de género que encontramos en el mercado laboral, que sin duda cualquier resultado que implique cambios en el mundo del trabajo influye esto. Creo que los efectos de la pandemia
que todos en mayor o menor medida vimos cómo se aceleraban algunos planes de digitalización en las empresas en respuesta a estas medidas de distanciamiento social. Creo que por haber sido un fenómeno tan inesperado y profundo en sus consecuencias, hizo más visible esto. El impacto que tienen los cambios y transformaciones en el mundo del trabajo y en general cuando partimos de situaciones de desigualdad. Y creo que por esto es fundamental incorporar una perspectiva de género en los estudios relacionados al mundo del trabajo, que además en este caso estamos abordando tendencias que están transformando y van a transformar el mundo del trabajo tal cual lo conocemos, y si nuestro objetivo es un mundo más justo, necesitamos saber desde dónde partimos. Pienso que la pregunta principal a la que nos enfrentamos es si los cambios sujetos a esta aceleración de los procesos de digitalización en el mundo del trabajo profundizan o no las desigualdades de género existentes. A ver, primero les quería contar algunas, los principales, o sea, algunas características del sector e impactos en la introducción de la tecnología en general. El sector financiero es uno de los sectores que más intensamente ha introducido cambio tecnológico. Los servicios financieros tienen dos características fundamentales. Uno es un uso intensivo de la mano de obra, siendo los recursos humanos un aspecto fundamental de la ecuación de las empresas, y por otro lado, una utilización también muy intensa y creciente de las TICs para la provisión de los servicios. Por un lado, además, se dieron algunas características que con el objetivo de las empresas de no perder rentabilidad en el negocio, impulsaron estos procesos también en escenarios de crecimiento más moderado y mercados financieros menos atractivos y limitaciones regulatorias a partir de la crisis de 2008 que se fueron intensificando. Estas instituciones se volcaron como en búsqueda de innovaciones, con la estrategia empresarial clara de bajar costos, de reducir los costos de los productos que ya ofrecían y de explorar nuevos nichos de mercado. En efecto, esta incorporación acelerada de tecnología que hemos visto posibilitó la automatización de muchas tareas en el sistema financiero, reduciendo los trabajos de tiempo requerido. También fue un proceso que, por supuesto, creo que lo más visible es en la parte de atención al cliente. Además, estos cambios introdujeron nuevos actores, como son las llamadas fintech, que son como plataformas que ofrecen servicios financieros y que compiten con la banca tradicional, como una alternativa a veces como más atractiva para ciertos usuarios. Además, esta introducción de la tecnología se observan como cambios en los niveles de organización de la empresa. Se identifica como una concentración mayor de las decisiones de las empresas en las casas centrales, pasando como las sucursales a ser una extensión comercial, que muchos de los procesos ya vienen dados. También se observa también una disminución de la red física, una reducción del personal en ciertos sectores del sistema financiero, una reorganización del trabajo, priorizando la multitarea y la flexibilización laboral. Y también estas características vienen acompañados también de una concentración creciente del negocio, que disminuyó las instituciones que están en el mercado, y se forman además grupos y conglomerados económicos que nuclean varias actividades del sistema financiero. Relacionado a esto también se constata como una oleada, ya venía en realidad siendo de actividades tercerizadas, que por un lado están como las de más baja calificación, que son vigilancia, limpieza, pero también se tercerizan actividades en áreas que representan espacios estratégicos en el negocio, y trabajadores bastante altamente calificados, como la informática, el análisis de riesgo y la asesoría. Esto implica que no solo efectos sobre el nivel de empleo, muchas veces las posibilidades de sindicalización y organización de sus trabajadores son mucho más complejas que el personal de planilla. Y vinculado a esto, a EBU también, este trabajo se ve cómo genera una afectación directa en los recursos de poder del sindicato, que vamos a contar más adelante. Mencionarles que los procesos en realidad están en curso y no está clara la magnitud que alcanzarán, pero son como las principales tendencias.
Quería además también contarles un poco las características del empleo en el sistema financiero. En realidad me interesa contarles que en el caso, la participación de las mujeres en el empleo del sistema financiero es mayor en comparación con la economía en general. Pasan de ser en el 99, representaban el 39% del empleo, ahora en los últimos 3 años representan alrededor del 53%. Además, se aprecia en todos los sectores del sistema financiero que son las mujeres las que presentan menores ingresos que los hombres. La hipótesis principal que explica esto es esta brecha de género, está relacionado con la segregación ocupacional, tanto vertical como horizontal, que dificulta a las mujeres acceder a cargos jerárquicos más altos, y por otro lado concentra un número de trabajadoras en ciertas ocupaciones que reciben menos ingresos que sectores que están más masculinizados. Ahora, como bien les introdujo Lucía, nosotros aplicamos el enfoque de la intensidad de tareas de Autor Acemoglu para, vimos la evolución entre 2006 y 2018 para el sistema financiero. Ella me adelantó la explicación de las distintas tareas en que se clasifica como este enfoque. Como pueden ver, a partir de 2013 por ahí, como que en realidad las tareas analíticas interpersonales suben, hay un aumento, y las tareas manuales y rutinarias bajan. Las tareas rutinarias cognitivas se mantienen más o menos ahí en torno al 0, y las rutinarias y las manuales, tanto rutinarias como no rutinarias, bajan. Esto en realidad, o sea, se observa, esto refleja el proceso de automatización en el sector, y dado que las TICs sustituyen la tarea humana, las tareas humanas manuales, y son complementarias de las tareas rutinarias, cognitivas. Esto tiene algunos matices, dado que las tareas rutinarias son cada vez más sustituibles por algoritmos computacionales, mientras que las tareas analíticas e interpersonales son más difíciles de sustituir, al menos por ahora. O sea, si hacemos esto para las mujeres y para los hombres en separado, van a ver que las gráficas se invierten, que las ocupaciones de los hombres tienen una mayor intensidad en las tareas cognitivas, analíticas, que son como las más difíciles de sustituir, pero por otro lado vemos cómo tanto las analíticas como interpersonales para los hombres se mantienen relativamente constantes, para las mujeres en el periodo suben. O sea, hay un crecimiento, aunque siguen siendo más intensivos en tareas manuales en el sistema que en tareas cognitivas. Igual hay una evolución hacia mayor intensidad en estas tareas. En realidad esto se debe en general a que las instituciones demandan como mucho más, en mayor medida, tipo idóneos en mercadotecnia, informática, negociación, en aspectos de seguridad informática, en detrimento de trabajadores con menores especialización destinados como más a tareas rutinarias. Este fenómeno además impacta más en los trabajadores menos formados y en las mujeres, porque dado o sea, lo que se demanda últimamente en el mercado laboral más intensamente es todo lo relacionado con la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, pero a la vez el crecimiento de la demanda en el mercado laboral no está acompañado, o sea, no crece de la misma forma en las mujeres que están estudiando como en estas áreas. Entonces, esta segregación ocupacional que vemos, o sea, que también veíamos antes, o sea, profundiza las desigualdades, o sea, puede profundizar las desigualdades de ingreso en un futuro. Además, comentarles que en realidad para un análisis que hizo el OPP de toda la economía, en realidad al principio se detecta que las mujeres tendríamos menos capacidad, o sea, menos riesgo de automatización que los hombres. Esto se debe a que en realidad las mujeres están ocupadas en sectores de baja productividad o media en la economía, están más asociados a empleos como la salud, la educación, que tienen tareas interpersonales como bastante intensas, que en realidad tienen menos probabilidad de ser sustituidas, pero cuando en realidad nos fijamos en los estratos de mayor productividad, que las mujeres tienen una más baja representación, que eso es un problema porque es donde está el empleo con mayores ingresos y más estabilidad laboral,
cuando nos detenemos en eso, pasa lo mismo que en el mercado financiero, o sea, se confirma lo mismo que en el mercado financiero, que las mujeres pasan a tener mayor riesgo de automatización que los hombres. Bueno, también les quería comentar, esto en realidad no está en el trabajo, pero son dos factores que surgieron con la pandemia como más intensivos. El teletrabajo en el sector financiero en el último año fue bastante alto por las características del sector y no sabemos todavía cuánto es coyuntural y cuánto en realidad se va a instalar, vamos a decir, o va a ser una tendencia más a largo plazo. Nosotros hicimos una encuesta desde la CTA y también estuvimos haciendo unos informes, y en un análisis FODA que hicimos se identifican como amenazas, que me parece que está bueno puntualizar en este caso, problemas con la delimitación de la jornada y el cumplimiento de los derechos laborales, y también un incremento de las brechas de género en relación a la corresponsabilidad de cuidados. La pandemia hizo como visible la importancia de los cuidados como base de sostenibilidad de la vida, y dadas las características de la crisis sanitaria, las horas destinadas a cuidados aumentaron, que ya contaban con la característica de ser sostenido con una mayor proporción por las mujeres. En la última encuesta de uso del tiempo que se hizo, que la deben conocer, en 2013 en Uruguay, las mujeres dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. A esta tendencia además se le suma también la flexibilización de las condiciones de trabajo que empezó a surgir desde el ámbito empresarial, que aparte tanto uno como otro, en realidad el teletrabajo también viene incluido como en la flexibilización, pero tanto uno como otro se observa muchas veces que vienen acompañados de procesos de digitalización en las empresas. Y acá me gusta citar que en realidad, o sea, uno de los, llevando esto como al extremo, y si pensamos en que las tendencias tanto de teletrabajo como de flexibilización van como a una especie de uberización del trabajo que se le llama ahora, una de las alarmas que se pone es que esto podría acentuar las brechas de género existentes. Acá me gustaría citar en realidad a Escacerra, que es una economista argentina, que dice que los algoritmos resultan exigentes con los trabajadores, que se ven obligados a dedicar la semana 7 días a la semana, 24 horas del día, tener la disponibilidad para la plataforma, al fin del no tener malas calificaciones, y que esto vaya en detrimento de su reputación y por ende de su nivel de venta. El algoritmo no tiene en cuenta si tuviste un hijo enfermo o si tuviste que salir a hacer mandados. Sus requerimientos deben ser cumplidos a la hora y el día que el cliente quiera. Por ende, sería de esperar que las mujeres obtengan menos ingresos del trabajo remoto que los hombres. El algoritmo impone reglas, es el nuevo empleador. Bueno, esto se podría relacionar con lo que decía Lucía, de que sería una muy buena noticia que los sindicatos se empiecen como a meter en el hecho de ver y cuestionar como el algoritmo. Pensamos pila de veces que las cosas que vienen de la tecnología son neutrales al género, y en muchos casos se confirma de que no, de que en realidad en general reproducen cosas que ya están con antelación en la sociedad. Bueno, ahora esta es la otra parte del análisis que hicimos del trabajo. Como bien decía también Lucía, en las sucesivas revoluciones, los procesos de cambio tecnológico no se dieron sin la intervención social, y la forma de intensidad de participación de los diferentes actores sociales, tanto de las empresas como de los movimientos sociales o del Estado, fueron claves para los distintos resultados logrados en cada país y en cada periodo histórico. Es por eso que consideramos que los sindicatos tienen un papel relevante que jugar en estos procesos, y bajo el enfoque de los recursos de poder, lo que nos planteamos es como la idea de evaluar los distintos poderes, o sea, es una teoría de Schwedmans,
no sé bien cómo se pronuncia, perdón, y la idea, o sea, él plantea el poder como poder de hacer algo, no como poder de definir las reglas de juego, pero sí la capacidad de los asalariados de imponer sus intereses bajo las condiciones existentes. Entonces, bajo esta teoría, en realidad, él propone la idea de que los sindicatos evalúen sus recursos de poder, identifiquen sus capacidades y hagan una elección estratégica que les permita una transformación para alcanzar sus objetivos. Se definen 4 poderes: el poder estructural, el asociativo, el institucional y el social. Les cuento un poquito, en realidad, lo que surgió del análisis de AEU, vamos a decir, con este análisis. El poder estructural está basado en la posición que tiene el sindicato en el sistema productivo, y también las características de sus trabajadores con relación al mercado laboral. Esto es como la forma que tienen de si hacen un paro o medidas coercitivas de las tareas, cuánto pueden incidir en qué poder de coerción tienen. En AEU fue históricamente alto, dado que es el único sindicato del sistema financiero, y por las características de esto, también se identifica que esto es una de las cosas que más ha sido amenazada por las TICs. No es lo mismo un paro en los 90, donde pila de cosas eran manuales y las tenía que hacer el trabajador. Ahora hay procesos que van solos y que, aunque se decreten determinadas medidas, no causan el efecto que tenían antes. Esto se fue erosionando y se identifica. Después está el poder asociativo, que comprende la afiliación, la capacidad de movilización que tiene el sindicato y la estructura organizativa. Con respecto a esto, AEU tiene una alta tasa de afiliación de los trabajadores, cercanas al 50%, mientras que el grado de sindicalización general en el país ronda el 33%. Esto incidió además que sea uno de los sindicatos con mayor infraestructura y recursos económicos en Uruguay, que eso le da una posición, o sea, una herramienta importante. Además, determinados sectores de formación y diversas comisiones y colectivos, como los jubilados, con el sostenimiento del tiempo de estas iniciativas, lo fortaleció, más que nada la estrecha relación que tiene con la historia de la caja bancaria y la defensa de esta institución. Por otro lado, tenemos el poder institucional, que analiza en qué medida el sindicato aprovecha y participa en las instancias que forman parte del marco institucional y las posibilidades de participación de política que tienen. En esta dimensión, la vinculación con el CNT, que es la Central Única de Trabajadores del Uruguay, y la representación en sus órganos directivos desde su concepción, sin duda representa una gran fortaleza en este sentido. Y además, a nivel internacional, se refuerza que es parte de la Uni Global Union, y al haber dentro de las empresas del sistema financiero muchas que son multinacionales, podría ser una herramienta muy útil en reivindicaciones compartidas con trabajadores de otros países. También en el ámbito institucional está la participación en los consejos de salario, que en realidad es una historia relativamente larga de participación en estos ámbitos desde AEU, y con un alto poder de negociación en las instancias también bipartitas, y se destaca la acumulación de beneficios que han obtenido los trabajadores del sistema financiero en este sentido. Y por último, nombrarles el poder social, que lo explica como el relacionamiento que tiene con otros movimientos y la imagen que el sindicato construyó en el correr de los años. El papel político y social, en realidad, que asumió en las distintas crisis económicas, AEU en especial en la de 2002, le valió un reconocimiento por toda la sociedad. Creo que también, en realidad, si nos paramos en este momento, el movimiento solidario que se desplegó desde el movimiento sindical en general y también desde AEU, incluso AEU puso una olla popular desde su sede, habla de un fuerte compromiso con la sociedad y que se reconoce además también. Este enfoque en realidad está bueno como para ordenar determinadas cosas y ver en qué cuáles son las estrategias y cuáles fueron los poderes que se usaron, y también esto de cuánto nos debilita los procesos de automatización en los poderes con los que cuenta cada sindicato.
con un enfoque de género desde los recursos de poder, en realidad identificamos algunas cosas. El aumento de la participación de las mujeres en el empleo del sistema financiero también está acompañado por un aumento del nivel de sindicalización femenino. Actualmente las mujeres representan el 53% de los afiliados del sector, y es un fenómeno que refuerza el poder estructural del sindicato y da cuenta también del poder asociativo con lo que cuenta el colectivo. Pero sin embargo, las mujeres en los ámbitos de poder del sindicato siguen estando subrepresentadas. Esto en realidad, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el Consejo Central, elegido en las últimas elecciones, solo cuenta con 2 mujeres en un total de 11 representantes, no habiendo cambiado mucho la composición que venía desde históricamente, vamos a decir, desde años atrás. Otra de las cosas es que en realidad analizamos que es la ronda de los últimos consejos de salario, como bien saben, la mayoría de ustedes se elaboró como una plataforma del CNT, que contenía propuestas de cláusulas con perspectiva de género, que si bien pocas de estas medidas se plasmaron efectivamente en los convenios vigentes, el hecho de que fueran incorporadas a la discusión ha tenido un impacto importante en términos de aumentar como la dimensión de género en el poder institucional. En referencia al poder social, bueno, también la Comisión de Género y Equidad y Diversidad de la Central Sindical, junto a distintos colectivos de la sociedad organizada, forman la Intersocial Feminista, que muchas veces sacan plataformas con respecto a temas comunes y importantes que están en la sociedad para darles una perspectiva de género, que eso refuerza como el poder social del sindicato. Y aunque en realidad el balance en general es que AEU cuenta con muchos pendientes en la integración de la mujer, tanto en los ámbitos de poder como incorporar sus reivindicaciones en las plataformas comunes de todo el sindicato. Como último, les quería comentar, en realidad en este análisis a partir de los recursos de poder, se destacan como 2 hitos en las estrategias de AEU frente a la automatización de las tareas. Primero, contarles que hay una larga trayectoria de análisis y estrategia sindical de AEU en cuanto a hacer frente a esta introducción de tecnologías del sector, que data desde fines de los 80, y este trabajo se detiene como en 2 hitos que nos pareció importante destacar. Uno es la incidencia sobre la negociación tripartita. AEU percibió tempranamente los riesgos de automatización y decidió poner en práctica una estrategia que defendiera el empleo y no el puesto de trabajo, apostando a la capacitación de los trabajadores y la gestión de cambios de forma negociada con los empresarios. Luego de sucesivas propuestas, se logró en la última ronda de Consejo de Salario incorporar una cláusula al convenio de banca privada que implica que cuando la empresa decida incorporar tecnología con impacto sobre la mano de obra, deberá dar aviso al sindicato y además deberá también plantear los planes de capacitación para los trabajadores. Esto pasó en la última ronda. Después pasó la pandemia, en realidad a mí me parece que es una herramienta súper importante y además que si se logra incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todas las reivindicaciones de AEU, la herramienta iniciada por la cláusula es una excelente vía para abordar estos temas del futuro del trabajo y cómo repercutan las mujeres. Otro de los hitos que destacamos en el trabajo fue la protección de las jubilaciones frente al cambio tecnológico, que esto es el eslogan como de que el robot cotiza la seguridad social, que muchas veces lo llamamos. En realidad, el sindicato tuvo un papel muy relevante en el diseño y la aplicación de la reforma de la Caja de 2008, en la Caja Bancaria, a través de la cual en realidad se obligó a las empresas a realizar un aporte con independencia de la nómina de trabajadores. Dado que es como un aporte que pasa a depender del volumen de activos de la empresa y no de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Esta solución además es innovadora en cuanto a los sistemas de previsión social del mundo, y siendo el único fondo, aparte en este momento jubilatorio, que recibe aportes crecientes, aunque el número de trabajadores descienda.
la PCP, para ilustrar más o menos de los ingresos de la caja, la PCP pasó a explicar del 17,7 en 2009 a 20,5, mientras que los aportes personales, los trabajadores pasaron de explicar el 29 al 27%. Esta reforma, además, consiguió incluir sectores que aún no pertenecían a la caja bancaria, algunos de ellos altamente feminizados, que con la introducción de este mecanismo lograron mejorar sus jubilaciones futuras. En este momento el tema de la seguridad social está en discusión, como todos saben, y creo que la pertinencia de insistir con una perspectiva de género en el análisis de todo el sistema previsional es fundamental. Y también creo que estas herramientas que desarrolló la caja bancaria también son un aporte que puede ser útil a la discusión. Bueno, con esto finalizo. Como vieron, son un montón de temas que es imposible profundizar en todos, y tampoco soy la persona correcta para hacerlo en algunas áreas, pero celebro estas instancias de intercambio por las distintas realidades que nos tocan trabajar en los distintos sectores, y puedo facilitarles el trabajo a las que les interese, y puede ser una buena herramienta para replicar en los distintos sindicatos y analizar desde su perspectiva cómo los encuentra el futuro del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias, Lucía, también. No sé si las compañeras quieren hacer algunas preguntas, si tienen alguna duda. Si me permitís. Adelante. A ver, no sé si se me ve, porque la verdad que no sé. Sí, se te ve. Perfecto. No, me parece súper interesante el informe de Soledad, creo que ha sido un buen recorrido de lo que ha trabajado este sindicato bancario conjuntamente con la CTA, pero yo puse ahí en el chat que referente cuando hablamos de la incidencia en la negociación colectiva tripartita y los cambios que ha habido en la caja bancaria y tanto en la negociación colectiva, tanto del sector privado como público, de que hace más de 15 años que la Comisión de Género viene trabajando referente al tema de las cláusulas de género que ya están incorporadas desde el año 98 en el sector público, en la banca oficial, y después posteriormente se fueron integrando en el sector privado las diferentes empresas de acuerdo a la relación de fuerza que teníamos en la negociación colectiva. Todo esto ha surgido, obviamente, del trabajo que se realizó desde la Secretaría de Género del PICNT. Entonces me parecía importante puntualizar que más allá de los aspectos técnicos y del trabajo muy excelente que se ha realizado con la FES y desde la estrategia de AEBU, creo que es importante también establecer, que hay una comisión de género dentro del sindicato que ha trabajado estos temas y que ha surgido las iniciativas desde la central sindical de la Secretaría de Género del PICNT, donde participamos casi 20 sindicatos, ¿no? Entonces ha sido un trabajo colectivo, en lo cual hemos tenido diferentes resultados de acuerdo a la fuerza sindical que tenga cada sindicato, pero creo que es bueno reforzar de que no ha salido de la nada todo este trabajo, sino que ha sido de reiteradas discusiones, reiterados planteos, tanto en la dirección del PICNT como en la dirección de AEBU. Pero desde ya felicitar a Soledad por el trabajo que está haciendo en la CTA, me parece sumamente importante y con una excelente mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagro, por tu participación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, y si no, le damos paso a Julieta. Bueno, muy bien. Entonces, Julieta, te invitamos a participar. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, es muy grato poder escuchar lo que tanto Lucía como Soledad compartieron. Así que Soledad, te vamos a pedir la presentación, si la puedes compartir.
Estaba escuchando y bueno, en principio el tema de los datos, como siempre, nos ayuda a orientarnos y les cuento un poco de Industriol y cómo estamos trabajando, ¿no? Básicamente, digamos, me voy a presentar un poco para que entiendan también a veces desde dónde hablo. Yo soy psicóloga de formación, fui 15 años docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, tengo un doctorado en comunicación y una maestría en derechos humanos. Trabajando en investigación con empresas recuperadas es que conozco toda esta movida que pasa con Industrial Global Union. ¿Qué es Industrial Global Union? Es una federación sindical mundial que nuclea a los trabajadores de la industria. Cuando llego a Industriol hace 3 años, Industriol nace en 2012, yo llego hace 3 años y tengo el cargo desde entonces de asesora. Trabajo con juventud, y para todo lo que sería América Latina y el Caribe como asesora. Nosotros desde Industriol estamos intentando aplicar hace ya varios años una estrategia que tiene que ver con la organización en macrosectores. Es decir, nosotros trabajamos con 14 sectores de la industria, están casi todos menos alimentación. Entonces, esos 14 sectores de la industria los dividimos a la vez en 4 macrosectores. Uno de ellos tiene que ver con industria ligera, que ahí, por ejemplo, tenemos desde textil hasta electrónica. Tenemos el otro macrosector que es el de movilidad, que ahí tenemos hasta automotriz, por ejemplo, hasta compañeras que trabajan en la construcción de aviones y barcos. Tenemos el macrosector de energía, que están organizados allí la minería, energía y metales básicos, y el sector de la manufactura. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué los dividimos? ¿Para qué los dividimos de esta manera? Básicamente para poder juntar a los trabajadores de América Latina bajo una misma organización, pero además bajo una misma acción. Nosotros lo que buscamos es promover la unidad de acción de la clase trabajadora. Entonces pensamos que si nosotros empezamos a dividirnos en sindicatos chiquititos, nosotros trabajamos en países como Nicaragua, por ejemplo, donde los sindicatos allí son por empresa. Vamos a suponer una empresa textil tiene 800 trabajadores. De esos 800 trabajadores, solamente 100 están sindicalizados. Y de esos 100 sindicalizados, hay 4 sindicatos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué tipo de poder sindical vamos a tener? Y cuando hablamos de poder sindical, es decir, qué grado de posibilidad de acción o de torcerle el brazo a la fábrica muchas veces podemos tener si estamos todos divididos. Por eso, además de organizarnos de esa manera, nosotros en Industriol no tenemos específicamente alguien que hable sobre género. La cuestión de género atraviesa todas nuestras actividades y todas nuestras acciones. Es decir, hoy puedo hablar yo, pero mañana puede hablar Alejandro o puede hablar Marino, tanto en su cargo de secretario regional Marino o secretario regional adjunto Alejandro. Y tenemos una secretaria regional adjunta que es Laura. ¿Sí? O sea, tratamos de dividir esas cuotas de poder. Más allá de lo que planteaba Soledad y cómo se entiende el poder, nosotros entendemos que el poder es algo que atraviesa todo y somos más Foucaultianos en esa mirada. Entonces sí entendemos que muchas veces, les voy a decir honestamente, cuando yo llegué a Industriol y entendí que en Industriol había todo un sistema de cuotas para las mujeres, yo decía, ¿pero por qué cuotas? Si tenemos la misma capacidad y hacemos trabajos muy parecidos, ¿por qué nos tienen que poner cuotas? Yo vengo del ámbito académico, entonces había que impulsar el mérito, pero es política, y los sindicatos son política. Entonces muchas veces no tiene que ver con el mérito, sino con los espacios de poder. Entonces tratábamos de articular todo eso e impulsamos política. Para la cuota del 40% de mujeres para llegar a ese 40%, porque sí tenemos las mismas capacidades, sí tenemos los mismos trabajos, pero ya lo sabemos acá entre compañeras, que generalmente los puestos de poder se los quedan los varones, por muchas otras variables. Por eso impulsamos las cuotas, por eso insistimos, que si vamos a hacer un seminario, por ejemplo, el 50% tienen que ser sí o sí compañeras mujeres.
Los sindicatos, ¿qué nos dicen? No, las mujeres no quieren participar, las mujeres no quieren ir o no tenemos mujeres. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una política más proactiva en el sentido de decirles, bien, si la compañera no tiene permiso sindical, nosotros vemos cómo articulamos y pedimos que ese permiso sindical se cumpla. O si viene un compañero, nosotros nos hacemos cargo de todo el gasto que generaría la compañera. Es decir, tratamos de ir sumando. ¿Por qué? Porque entendemos que la cuestión de género es algo transversal a la organización y más que nada a la acción política. Básicamente lo que nosotros estamos hablando siempre es de la distribución. Hay alguien que tiene más y otro grupo que tiene menos. ¿Cómo vamos a distribuir eso? Y esa tal vez es la pregunta que nosotros tendríamos que empezar un poco a hacernos. Ya claramente tanto Lucía como Soledad exponían que la automatización nos está llevando a medio un callejón sin salida. Ok, no va a haber trabajo para todos, sí, ese es el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pelear? Nosotros pensamos que si no tenemos poder sindical y no tenemos gran cantidad de representación, muy poco nos van a escuchar. Y ya vemos, por ejemplo, yo soy de Argentina, estoy viviendo hace 3 años en Uruguay, pero a mí me sorprendió el año pasado ver cantidad de compañeras jóvenes haciendo el tema del Rappi con sus niños. Y ahí no importa si es varón o mujer. La precarización nos está impactando a todos. Entonces tenemos que hacer políticas que permitan, básicamente, desde Industrial nosotros lo estamos pensando así, en fortalecer, por ejemplo, lo que son los macrosectores, en fortalecer la unidad de acción de los compañeros de toda la región de América Latina, no por país, porque nosotros representamos actualmente a 50 millones de trabajadores en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de extrapolar toda esa gran diversidad y eso que sí nos va a enriquecer a nuestras políticas? Fortaleciendo los macrosectores es una cosa que viene funcionando bien. ¿Por qué? Porque los compañeros que, por ejemplo, producen textil en Perú, se juntan con compañeros que producen teléfonos celulares en Patagonia. ¿Y qué encuentran? Que las empresas los explotan, a unos más y otros menos, pero las empresas los explotan. Entonces, como sindicatos tenemos que organizarnos para que las empresas no hagan eso. Pero para eso tenemos que hacer todo un paso previo. Estoy hablando de países de sindicalización muy alta, como puede ser Argentina, y otros muy bajas, como puede ser Perú. Entonces, a partir de ese fortalecimiento de macrosectores, nosotros estamos haciendo un camino desde el año pasado de fortalecimiento de lo que sería la reindustrialización de la región y la defensa de la industria regional. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos, le pedimos a un grupo de investigadores, más de 9 investigadoras e investigadores de estos macrosectores, que nos ayudaran a pensar una agenda posible y escenarios posibles con los que los trabajadores de América Latina nos vamos a encontrar en los próximos años. ¿Para qué? Para que como sindicatos podamos ir a negociar y a presentar una propuesta. Porque otra de las cosas que decía Lucía al principio de su exposición, generalmente los sindicatos son más reactivos, es decir, el problema se presenta y ellos responden con las herramientas que tienen, con la coyuntura que tienen y con lo que pueden. Pero no estamos muy acostumbrados a planificar o a pensar estrategias. Es decir, en medios de comunicación esto se ve, terminamos hablando de lo que los medios de comunicación hegemónicos nos imponen. Y muchas veces los sindicatos, las cuestiones de género, las cuestiones raciales, las mujeres, los jóvenes y demás no tienen una agenda. No es que no la tengan muchas veces, sino que los medios de comunicación hegemónicos no les dan espacio a esa agenda. Por eso tenemos que también formarnos y construir básicamente lo que nosotros decimos redes. Redes a nivel regional y redes a nivel sindical. Por eso desde Industrial, ¿a dónde estamos apostando? Estamos apostando a esa organización un poco más regional y más que tenga que ver con los sectores de la industria a los que nosotros representamos, pero también impactando en los procesos de formación. Cuando decimos formación, ¿nosotros qué decimos?
básicamente que nuestros compañeros y nuestras compañeras tienen que empezar a formarse. Hay muchas cuestiones que desde cierta perspectiva académica, y digamos con mucho cariño lo digo, que tiene que ver con de clase, es que muchas veces los problemas que para nosotros son percibidos como tales, en las bases no son así. Esos problemas están naturalizados. Entonces nosotros tenemos que trabajar muchísimo para que esa, digamos, esa naturalización sea deconstruida. Es decir, nosotros desde Industriol lo que hacemos es, en los grupos, por ejemplo, con los que trabajamos, leer un compromiso que tiene que ver con el respeto, ¿sí?, a la nominación hacia los compañeros y a las compañeras, los chistes que se pueden hacer. Estamos a ese nivel, a ese nivel. No estamos tan en la avanzada. Y por eso digo muchas veces, a veces da la sensación que las propuestas de la academia están muy alejadas de las bases, que son interesantes, pero se están muy alejadas. Entonces, por eso nosotros apostamos más a la formación y a intentar que la igualdad no solamente sean los accesos a los espacios, sino también en los niveles de igualdad en cuanto a la socialización. Es decir, todos y todas podemos acceder a determinados cargos, ¿sí? Si somos electos. Pero claramente una compañera tiene menos posibilidad o menos capacidad de recursos económicos, y ya lo sabemos, ya sabemos por qué. Pero el punto está en que nosotros tenemos que empezar a centrarnos en que todos podríamos hacer todo si realmente tuviéramos el acceso y la capacidad y pudiéramos potencializar esa capacidad. Por eso nosotros en nuestros cursos de formación con jóvenes, ¿qué decimos? Bueno, jóvenes es hasta 30 años. Y ahí empieza todo el mundo, no, pero nadie llega delegado a los 30 años, soy un joven de 42 años y quiero seguir ocupando la Secretaría de la Juventud. Entonces, empezar a deconstruir eso, no es tan sencillo, en las bases no es tan sencillo, tiene muchísimo que ver con algo que nosotros estamos percibiendo y también es, digamos, interesante que lo empecemos a pensar. Cuando a muchas compañeras se les ofrecen puestos de dirección, las compañeras no aceptan. No estoy culpabilizando, no estoy queriendo decir eso, estoy queriendo decir que muchas veces cuando se llega a determinados espacios, la mujer se siente tan sola que dice que no. Entonces la estrategia a la que nosotros estamos apostando es, bueno, hagamos una red, acompañemos a esa compañera, sostengámosla, ayudémosla y dejemos de darle palos. Porque también en eso tiene mucho que ver con el estereotipo que nosotros estamos construyendo. Cuando a una nena se le pregunta, ¿qué querés ser? Tal vez quiere ser maestra, y es muy difícil que una nena diga, quiero ser soldadora. Entonces hay que empezar a deconstruir todo eso, tenemos que trabajar mucho con los estereotipos nosotros también, porque los trabajadores muchas veces y las trabajadoras están con otra realidad, con otra agenda, y a veces desde determinados espacios parece muy sencillo decir, fulano, aquel grupo tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer tal otra. Entonces nosotros desde Industriol apostamos siempre a la planificación colectiva. Nosotros no vamos a imponer un plan de formación, nosotros lo construimos con nuestros sindicatos y trabajamos en esa línea. Entonces, apostamos al tema de la juventud desde siempre, ¿sí? Antes de Industriol ser Industriol tenía que ver con FITIM, que era la Federación Internacional de Metalúrgicos, y desde ahí nuestro secretario regional viene trabajando con juventud y potenciando a la juventud, porque eso es lo que se dice siempre, los jóvenes son redivinos, pero para el futuro, nadie quiere dejar la silla a un joven. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, y lo estamos cambiando acompañando y formando al resto de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Sí que la situación no está siendo sencilla, nosotros estamos llevando a cabo 2 inscripciones, digamos, para proyectos de jóvenes, y esto está siendo muy difícil porque los jóvenes y las mujeres son los primeros que fueron despedidos durante la pandemia, entonces está siendo muy difícil conseguir, y acceder a esos espacios de educación sería una salida posible para que el sindicalismo que se necesita para los nuevos tiempos tenga así trabajadores y trabajadoras más formadas.
Nosotros hablamos siempre de que es necesario nivelar la cancha, tanto hombres como mujeres estamos jugando en la misma cancha, pero unos más favorecidos que otros. Tenemos que tratar de trabajar y trabajar diariamente, transversalmente, para que esa cancha se nivele un poco. Así que bueno, era un poco esto de lo que les quería comentar, cómo venimos trabajando nosotros. Sí, no es alentador tal vez el futuro que vemos, la industria está siendo absolutamente perjudicada, nosotros somos una organización global y los datos que nos llegan son terribles, o sea, ese es el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Seguir apostando a la formación, seguir apostando a la educación, y algo que estoy diciendo muchísimo porque lo estoy notando muchísimo, tenemos que hacer alianzas. Estos conversatorios nos ayudan a nosotros a conocernos, a intercambiar. Pero siempre le decimos a los jóvenes y a las compañeras, una vez que volvemos a las bases o volvemos a nuestro espacio digamos, más cotidiano, compartir con el resto lo que aprendimos acá. Esa es un poco la función. Toca resistir, no podemos demasiado cambiar ahora. Estamos realmente en un paréntesis, algo que nunca se había vivido. Eso está impactando muchísimo a nivel de la salud mental también. Y esto se está dejando mucho de lado. No solamente la violencia hacia las mujeres creció en estos momentos, sino hay algo aún peor, que es el tema de subestimar los que son los impactos en la salud mental. Entonces es momento de resistir juntos y juntas, con sindicatos que realmente construyan herramientas para que puedan tener poder sindical real. Poder sindical real implica sentarte con gobiernos y con empresas a pensar juntos y juntas cómo salimos de esta. No hay vuelta. La academia siempre nos puede ayudar muchísimo, pero las bases necesitan que hagamos ese esfuerzo de acercar ese conocimiento y tal vez construirlo juntos. No tenemos toda la verdad, o sea, es así, la tenemos que construir juntos. Así que bueno, eso es lo que quería decir, no los quiero aburrir más y les agradezco muchísimo por haber escuchado e invitado a Industriol a este evento. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Sin duda un aporte sustancial, la mirada de los sindicatos latinoamericanos. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, compañeras, queda abierto un espacio para preguntas, para dudas, para intervenciones, así que anímense, esto es para intercambiar y para compartir. Ahí Tatiana, nuestra compañera, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar agradecer cada una de las intervenciones, agradecer la participación de compañeras y compañeros de diversos sectores y áreas, en particular también a las compañeras de la Secretaría de Género del PIT-CNT, que bueno, que siempre representan un aporte a la hora de incorporar estas miradas. Este es un proyecto que se integran varias instituciones, los sindicatos de la industria en primer lugar, pero también INEFOP y el Instituto Cuesta Duarte. La verdad bueno, que el intento de conformar una comisión de género dentro del proyecto Industria Integrada tiene que ver con también aportar a la organización sindical, poder intercambiar y formarnos sobre el impacto de las nuevas tecnologías. Y una cosa muy interesante que decía Lucía, y que tiene que ver con que tal vez en la primera revolución industrial los trabajadores y trabajadoras no logramos como anticiparnos a un montón de cosas que se venían, y hoy de repente podemos, con todo este trabajo que se viene realizando, poder ir mirando la jugada un poco más como se nos viene, entender que las brechas de género también se expresan y se reproducen ante el avance y los cambios tecnológicos, más allá de las cuestiones que puedan tener que ver con que las mujeres estamos en tareas que de repente son menos automatizables, también
poder hacer foco desde ahí, y es parte de las tareas de esta comisión de género dentro del proyecto, poder pensar juntas en esto, porque como decimos, transversaliza un trabajo bueno, que tiene un montón de componentes que intentan visualizar las revoluciones industriales y los cambios tecnológicos que ya existen y que se nos vienen, y nada, y la importancia de construir colectivamente, la importancia de trabajar con las compañeras, de poder pensar juntas y bueno, de poder seguir adelante generando este tipo de instancias para intercambiar y nutrirnos de otras experiencias. La verdad que el trabajo que ha hecho AEU ya de por sí nos da, en conjunto con la FES, nos da un montón de elementos para poder tener en cuenta también a la hora de pensar en el trabajo, más que nada vinculado a la industria. También Lucía hablaba de la industria láctea, que es una de las principales actividades también de nuestro país. Tenemos hoy el tema de la pandemia y el aceleramiento de muchos procesos. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? Un montón de cosas que, bueno, que son desafíos también, y que tenemos la mirada optimista porque también pensamos en que tenemos herramientas que en este país los trabajadores y trabajadoras hemos conquistado, como lo es la negociación colectiva, como se planteaba también por parte de Soledad, el haber incorporado una cláusula que, bueno, a la llegada de tecnología se dialoga con las organizaciones para ver cómo esto afecta a los puestos de trabajo. O sea, tenemos un montón de cosas también a nuestro favor, a pesar de todo esto bueno, que nos viene también como jugando a veces en contra, tomar estas herramientas para fortalecer las organizaciones y lograr avanzar no solo en lo que hemos conquistado, sino también en el presente y en el futuro lo más que podamos para seguir construyendo derechos para todos y para todas, ¿no? Así que era un poco más que nada, era como, la idea era saludar un poco y capaz que sintetizar en esto que se me quedó en la cabeza después de haberlas escuchado a todas. Muchas gracias y bueno, y ojalá podamos seguir con todo esto en algún momento más de cerca. Muy bien, Tati. Viste un poco la visión de todas las compañeras de la comisión, así que no hay mucho más que agregar. Gracias por esa intervención. Y bueno, no sé, compañeras, si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, anímense. Milagros. Sí, bueno, primero saludar la actividad, me pareció súper interesante, me parece aparte fundamental en una actividad como es la industria integrada, digo que tradicionalmente fue de hombres y que a lo largo de los años se han incorporado a las compañeras mujeres. Me parece súper interesante que este intercambio que podamos tener, porque muchas veces, ¿sabes?, las compañeras que estamos en otros ámbitos sindicales o en otras actividades, nos cuesta de repente entender un poco la problemática y las grandes dificultades que tienen las compañías de la industria en moverse, en tratar de incorporarse y ganar los espacios en lo que es un ambiente masculinizado totalmente. Por lo tanto, primero que nada, saludar la actividad, me parece que estuvo espectacular, agradecer la invitación a la Secretaría de Género, y también hacerles un adelanto que, bueno, capaz que alguna después en la Secretaría me rezonga porque no estoy autorizada a darla, pero bueno, decirles que la Secretaría, por supuesto, es abierta a que todas las compañeras participen, pero que ya estamos trabajando, de alguna manera discutiendo cómo, ante la nueva realidad y que obviamente el teletrabajo se va a imponer de una manera u otra, y que las más afectadas vamos a ser las compañeras mujeres, también darle una perspectiva de género a lo que es todo la parte del teletrabajo y de una ley que se estaba proyectando, en la cual entendemos que es fundamental
la intervención de la mirada de género por el tema salud, físico y psíquico de las compañeras. Por otro lado, me parece fundamental también lo que planteaba las compañeras en el tema de la integración y las cuotas, ¿no? De verlo como un vehículo, no como un fin, pero es una realidad, estamos en una sociedad machista, patriarcal, en la cual no tenemos las mismas oportunidades las compañeras mujeres que los compañeros varones de integrarnos, de tener los tiempos suficientes libres para capacitarnos y para estudiar, y bueno, y estamos acostumbrados a escuchar a los compañeros varones, y muchas veces nos olvidamos de que tenemos compañeras mujeres muy capacitadas, muy líderes, y creo que tenemos que apuntar a ello, ¿no? Entonces, saludar la actividad, felicitar a las compañías que lo organizaron, a ver, y muy contenta que Industria Integrada esté tomando esta fuerza, que yo sé que no es de hoy ni de ayer, que han venido trabajando durante mucho tiempo, pero que esté tomando esta fuerza y que las compañías se estén integrando. Así que, por lo tanto, más que nada, dejar a disposición a la Secretaría de Género del PICNT para que todo lo que las compañeras consideren que podamos aportar o intercambiar para fortalecer lo que es el empoderamiento de las compañeras a nivel de cargos sindicales, de formación y también de empoderamiento como mujeres, que creo que es fundamental en este momento. Así que un saludo a todas y felicitaciones por la actividad y por las exponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagro. Bueno, creo que queda más que claro que va a ser necesario en esta transversalización de la perspectiva de género poder seguir tejiendo alianzas entre las organizaciones sindicales, no solamente de Uruguay, sino de toda Latinoamérica. Las mujeres tenemos que estar unidas también con la academia y necesitamos también la participación del Estado. Hay que seguir profundizando, por más que haya cuotas, por más que haya leyes, por más que haya cláusulas, hay que hacer que estas realmente se lleven a cabo. Así que, nada, celebrar mucho esta actividad, es un placer compartir con todas ustedes, mujeres de diferentes ámbitos de los sindicatos, de la academia, del mundo productivo, así que, nada, saber que vamos a estar colectivizando los materiales, hay que seguir trabajando, y nada, agradecerles, y me parece que estaría bueno ya dar cierre a la actividad. Cualquier cosa pueden comunicarse con nosotras por las redes sociales, por la página web, por el correo, y pronto les vamos a hacer llegar entonces el material. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias.